Encontramos una ciudad que no aparece en ningún mapa. Esta probablemente no sea la idea más inteligente para publicar esto aquí, pero honestamente no tengo a dónde recurrir. La gente necesita saber sobre esto, incluso si esto es lo último que hago. Para cuando escuches esto, probablemente yo ya esté 3 metros bajo tierra o desaparecido misteriosamente, como todos los demás que han sido lo suficientemente desafortunados como para tropezar con esta madriguera. Así es exactamente como comenzó todo. Un agujero de conejo en internet que me seguía llevando cada vez más profundo como los innumerables otros que había visto antes. Cicada 3301, The Finders, LHOHQ, Missings 411, Erratas 11BX 1371, Markovian Parallax, estaciones de números, al incidente de Wyoming y todos los demás que me hacen falta. Probablemente también los hayas visto o al menos hayas oído hablar de ellos. Si eres como yo y porque estás aquí supongo que lo sabes, sigues estos misterios cuando surgen. La mayoría de las veces terminan de maneras bastante anticlimáticas. Algún proyecto artístico, una RG o la mayoría es simplemente un callejón sin salida que se convierte en una especulación interminable. Pero esta vez no. Ya capaz, es diferente. Mis amigos y yo hemos pasado años siguiendo este tipo de cosas junto con varios esfuerzos en la exploración urbana y lugares abandonados. Hemos tenido algunos encuentros extraños y nos han pasado algunas cosas extrañas, pero nada que pueda considerarse una prueba concreta de algo embrujado o sobrenatural. Un amigo mío llamado Ryuk trabajaba como explorador de petróleo. Básicamente vuela por todo el país tratando de encontrar futuros sitios de perforación prometedores. Recientemente estuvo en una ciudad remota conocida como Thompson en el norte de Manitoba en busca de nuevos lugares potenciales cuando encontró algo extraño. Explicó que había estado revisando los registros de ordenanzas públicas en toda la ciudad y encontró algo muy extraño. Probablemente estaré un poco mal en esta explicación, así que si alguien lo sabe mejor, no dude en corregirme aquí abajo en los comentarios. Por lo que entendí, tenía los planos de edificios, tuberías y cables subterráneos. Por supuesto, tienen ciertos mandatos que deben seguir que les impide perforar demasiado cerca de las estructuras existentes. Explicó que estaba comparando estos planos cuando notó una sección que no coincidía con las imágenes por satélite. Luego dijo un montón de cosas científicas que no entendía, pero básicamente significaba que los planos indicaban que en esta área en particular se suponía que no era más que un bosque. Pero ¡oh no! Las imágenes por satélite contradecían todo esto. Dijo que parecía que alguien había estado manipulando intencionalmente tanto las imágenes como los planos, pero no era capaz de hacer que ambos coincidieran con precisión. Pasó algún tiempo investigando la historia de la zona, pero no pudo encontrar mucho en línea ni en los registros históricos. También me dio las coordenadas de la zona, pero al igual que él, no pude encontrar mucho de nada. Seré honesto, realmente no pensé que hubiera mucho, pero Ryuk parecía inflexible en algo al respecto de que esto era raro. Él se aseguró de sermonearme sobre la gran cantidad de informes extraños del norte de Canadá y aunque escalofriantemente no pude ver cómo se relacionaba con su descubrimiento, había algo. Nuestra correspondencia duró meses al respecto e incluso después de que Ryuk y su equipo consideraran que la ubicación no era relevante. Parecía que no podía olvidarlo. Incluso logró que algunos de nuestros otros amigos se envolvieran con este misterio. Finalmente me envió un mensaje una noche con un nuevo desarrollo. He descubierto el secreto. Hay una ciudad más allá. Él escribió. ¿Ah? ¿Pero de qué hablas y cómo lo sabes? Respondí.
Uno de los lugareños me lo contó después de que bebiéramos unas copas. Dijo que no le gusta hablar de ello, pero sabía que había un pueblo ahí hace muchos años. Era una especie de ciudad. Sin embargo, no sabe qué le pasó ni siquiera cómo se llamaba. Sus palabras no tenían mucho sentido para mí. Ok, pero si es una ciudad, ¿por qué no aparece en Google Maps, cerebrito? Exactamente, ese es el misterio. Es como si alguien hubiera hecho un gran esfuerzo para borrarlo. Sentía escalofríos rodando por mi columna vertebral leyendo esto, pero todavía no sabía si comprarlo y si era real todo esto. En el mundo moderno de ordenadores y GPS es difícil pensar que toda una ciudad podría quedar indocumentada. Pero aparentemente ese fue el caso. Voy a ir para allá. Tenía la sensación de que la respuesta venía y me hizo vomitar. ¿Cuándo te irás?, respondí. Siempre he sentido como si estuviera en una película de horror y yo sería el primero en morir. Eso se debe en parte a mi mala suerte, pero también a mi voluntad de disfrutar de ideas cuestionables por curiosidad. En mi defensa, Ryuk también logró amarrar a dos de nuestros otros amigos, Panzerwaffle y Danny. Sé que es innecesariamente atrevido decir nombres en clave, pero prefiero no revelar los reales, así que me referiré a ellos como los nombres que usan en internet. Los cuatro seguimos investigando durante unas semanas más y después de que finalmente logramos alinear nuestros horarios, fijamos una fecha. Todos nos reunimos en Winnipeg para comenzar nuestro viaje. Fue a unas 8 horas en coche hasta Thompson y desde ahí solo Ryu conocía el resto, pero nos aseguró que no estaba mucho más allá de este lugar. Las vastas carreteras rurales del medio oeste canadiense pronto se dieron a conocer ante nosotros, dándonos asientos en primera fila de infinitos océanos de tierra y praderas. El ambiente sofocante de la ciudad pronto dio paso al aire fresco del desierto, por lo que al menos fue un buen descanso de la carretera de ratas. Los cuatro discutimos teorías y bromeamos la mayor parte del camino hasta que Panzerwaffle planteó un punto interesante. Así que vi este hilo en internet en el que este tipo estaba hablando de su tiempo trabajando en cosas de seguridad móvil. Dijo que era un ex militar y que fue reclutado después en una empresa de seguridad privada que se exhibió por todo el mundo. Realmente no parecía tan interesante hasta que mencionó ir a un pueblo escondido fuera de Thompson. El resto de nosotros nos animamos con esa mención. Sí, estaba diciendo que esta área tiene muchos informes extraños de críptidos y avistamientos extraños. Cosas como Wendigos, seres de otros planetas, Bigfoot, lo que sea. Yo miré a Ryuk en el asiento del conductor. ¿Eso es verdad? Bueno, primero he oído hablar de ello. Quiero decir, el norte canadiense es bastante conocido por sus extraños avistamientos, así que no me sorprendería demasiado. Danny me interrumpió. Ok, no estamos preparados para una cosa como esa, no sé nada de esto. Panzerwaffle se rió y se inclinó para darle una palmadita en el hombro. Es un poco tarde para retroceder ahora, hermano, dije. Él se rió de nuevo, pero Danny no parecía más tranquilo. En poco tiempo, las ciudades habían desaparecido en la vista trasera, dejando solo una extensión interminable de carreteras y praderas. Habían hierbas planas en todas las direcciones. La pasamos bien gracias a Ryuk liderando el pedal y llegamos a Thompson alrededor de las 3 p.m. La ciudad en sí estaba un poco más de unas pocas cuadras, un par de restaurantes y un hospital que era principalmente lo que esperaba de su ubicación remota. El lugar Thompson es esencialmente el último puesto de avanzada del norte canadiense. Más allá de él se encuentra una vasta extensión de desierto e indómito que se extiende por cientos de kilómetros en todas las direcciones. Sí, hay algunas localidades indígenas y dispersas por toda la zona,
pero la mayoría solo puede acceder volando o supongo que caminando durante unos meses si eres un lunático. El punto es que todas las carreteras se detienen en Thompson, pero nuestro destino estaba más allá. Afortunadamente no mucho más y Ryuk nos aseguró que podíamos estar ahí dentro de una hora. Pero primero decidimos parar en uno de los comensales de la ciudad y prepararnos algo de comida. La camarera nos siguió a una cabina junto a la ventana y nos consiguió menús. Pasamos unos minutos mirando hasta que ella regresó por nuestros pedidos. El restaurante tenía pocos clientes en ese momento y nuestra comida llegó después de eso. El salmón frito con pollo no era tan malo y los otros también parecían disfrutar de sus comidas. La camarera regresó después de que hubiéramos terminado y puso la cuenta, diciendo algunas preguntas más. Obviamente sabía que no éramos locales y le dijimos que habíamos hecho la caminata desde Winnipeg para un viaje de campamento. Ella mencionó algunos lugares que pensó que deberíamos revisar, pero no puedo recordar cuáles eran ahora. Yo miré a Ryuk y pude ver lo que estaba pensando antes de decirlo. Oye, cariño, escuché un rumor de que hay una ciudad aquí que no aparece en ningún mapa. Él se detuvo y la camarera giró la cabeza. ¿Sabes algo sobre eso? Terminó de decir y ella parecía asqueada y su boca se encurrucaba en una mueca incierta. Yo no sé nada de eso. Que tengan un buen día. Hasta pronto. Luego se giró abruptamente y se alejó de la cabina. El resto de nosotros intercambiamos algunas miradas por nuestra cuenta mientras poníamos un montón de dinero en efectivo sobre la mesa para cubrir la factura. Claramente, ella no estaba siendo totalmente sincera con nosotros, o eso parecía. Sin embargo, su repentino cambio de alegre a casi pánico me inquietó un poco. Todos volvimos a subir en la camioneta de Ryuk y salimos poco después. Varios residentes estaban en las calles entonces y todos parecían mirarnos con expresiones vacías. Todo esto mientras conducíamos por la ciudad. Parecía un poco más hostil de lo que uno esperaría de un pequeño pueblo canadiense, pero tal vez solo leí mal las vibraciones, eso es todo. Las carreteras más allá de Thompson eran solamente tierra y grava, y cuanto más conducíamos, menos mantenidas se volvían. Tengo que ser vago a la hora de describir la ruta exacta que recorrimos porque no quiero ser responsable de que alguien intente ir a buscar este lugar por sí mismo. Hay bastantes campamentos alrededor de la zona y más allá de eso, carreteras que aparentemente no van a ninguna parte. Fue alrededor de este punto cuando el servicio celular se volvió inexistente. Y no hablo de que no habían barras, sino una falta total de conexión con un proveedor. Ya lo habíamos anticipado, por supuesto. Pero nos pareció un poco desconcertante que si algo salía mal, entonces estábamos jodidamente solos. Seguimos conduciendo por el sendero durante casi una hora, inclinándonos y tejiendo más profundamente en el bosque y más lejos de la civilización. El área circundante parecía realmente salvaje, sin señales de tráfico ni ningún signo real de presencia humana. Ryuk había señalado el lugar en el mapa al que nos dirigíamos y me hizo preguntar por qué se construiría cualquier ciudad en un lugar como este. Pensé que tendría que ser una antigua ciudad minera, pero ninguno de nosotros lo sabía con certeza. Finalmente, el sendero se dividió en 3 caminos diferentes. Después de un debate, tomamos el camino a la derecha, que estaba muy degradado. Solo habíamos recorrido alrededor de medio kilómetro antes de que la carretera se volviera demasiado estrecha. Salimos y echamos un vistazo rápido, pero estaba claro que no había mucho por aquí. Después de tomarnos unos 20 minutos para ayudar a Ryuk a sacar su camioneta, finalmente volvimos a la división en el camino. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que había lo que parecía ser un poste tirado en el bosque.
Danny y Panzer fueron y lo agarraron y por supuesto también encontraron un cartel adjunto. Estaba tan, pero tan oxidado que cualquier mensaje anterior era indescifrable, pero parecía indicar que estábamos cerca. Seguimos ese camino durante aproximadamente 1 kilómetro antes de que algo nos llamara la atención al lado de la carretera. Ryuk ralentizó la camioneta y nos dimos cuenta de que ¿era otro sendero? Este parecía aún peor, como si alguna vez tuviera pavimento o hormigón, pero desde entonces ya se ha quitado desde hace mucho tiempo. El suelo era plano y estaba nivelado, pero claramente no viajaba nadie y estaba cubierta de malas hierbas y arbustos. «Sí, este tiene que ser», dijo Ryuk mirando su mapa. Puso la camioneta en el lugar y nosotros 4 salimos. Ahí nos fijamos en el sendero largamente olvidado ante nosotros. Pero aparte del terreno sospechosamente plano, habían pocos indicios de que hubiera algo más por allá. Oye, ¿estás seguro de que eso es todo? Quiero decir, no veo demasiado. Danny preguntó y Ryuk asintió con la cabeza. Oh, sí, amigo, sin duda. Una carretera que solía pasar por aquí. Esa observación fue inusual y no fui el único que la aprendió. Oye, ¿por qué quitaron la carretera, Ryuk?, pregunté. Al se giró hacia atrás sin parecer que me atrapó a la deriva. Quiero decir, había asumido que una ciudad tan lejos de todo sería una antigua ciudad minera o maderera que simplemente corría su curso, y que probablemente fue abandonada cuando el trabajo se secó, pero si se molestaron en quitar la carretera que conduce hacia ella, entonces deben ser problemas. Dejé que mis palabras colgaran en el aire y Ryuk lo entendió entonces. Sí, entonces alguien está tratando de ocultarlo. Panzer y Danny se miraron el uno al otro y un repentino aire de aprensión parecía establecerse. Siempre es un poco estresante caminar por lugares abandonados, pero este era diferente de alguna manera. ¿Qué pasaría si esto es una base gubernamental o alguna cosa del tipo de A-51, ya saben? Panzer preguntó. Entonces sería el Área 52, ¿no lo creen? Danny respondió con una risa. Yo miré a mi alrededor, pero una vez más me quedó claro que estábamos bien y realmente en medio de la nada. Oigan, si ese fuera el caso, supongo que ya nos habrían arrestado hace mucho, respondí señalando el interminable bloqueo de los árboles. Carajo, no hay nadie aquí, vámonos. Danny luego se burló. Oye, solo porque no veas que hay algo, no significa que no haya nadie aquí. Yo tenía razón, pero aún así el pensamiento permanecía. Ryuk parecía reflexionar un momento antes de mirar de nuevo por el sendero oculto. Bueno, tranquilos, chicos. Solo hay una forma de averiguarlo, dijo señalando hacia el sendero que llevaba a ese lugar. Los 4 volvimos a su camioneta y Ryuk la maniobró en el sendero cubierto. Las hojas se arrugaron y el chasis retumbó mientras él comenzaba a conducir hacia adelante. Era duro, pero no tan duro como lo habría sido la naturaleza. Condujimos a un ritmo reducido durante unos 5 minutos sin ver nada más que árboles y matorrales a cada lado. Finalmente el camino comenzó a girar hacia la izquierda y poco después surgió algo en el lado del sendero. Al principio parecía un poste de teléfono, una columna marrón oscura hecha de madera de unos 15 pies de altura. A medida que nos acercábamos, sugería una serie de surcos y marcas. Parecía una especie de tótem y en la parte superior se encontraba una pequeña estatuilla de madera. Parecía ser un pájaro de algún tipo. Ryuk ralentizó su camión junto a él y todos nos miramos fijamente en silencio. Parece que no lo quitaron del todo. Ryuk rompió el silencio mirando en el asiento del pasajero delantero.
¿Será un búho en la parte superior? Panzer preguntó. Sí, parece que sí, Ryuk respondió. Hombre, ¿cuál es esa película de hace unos años en Alaska? Sí, ya saben, del tipo que creen que están viendo búhos, pero en realidad son seres de otro planeta. Danny preguntó. Creo que se llamaba El Cuarto Tipo. Panzer respondió casi al mismo tiempo y todos parecíamos mirar al búho en el pináculo una vez más. Espero que eso no tenga nada que ver con nuestra situación o estamos fritos. Panzer concluyó. Nos quedamos ahí durante un minuto más o menos hasta que Ryuk simplemente puso el camión en marcha y continuó avanzando. Alrededor de la siguiente curva en el bosque era todo lo que se necesitó para encontrarlo. Una fila de edificios surgió en la distancia oscura, descuidada y vacía. El camión de Ryuk se deslizó lentamente hacia adelante, lo que permitió que se viera cada vez más del lugar desolado. Las paredes estaban envueltas de maleza y las calles estaban llenas de malas hierbas y árboles de hierba. Casi parecía una escena que salía directamente de una película apocalíptica y las calles abandonadas habían quedado claramente vacías durante al menos unas décadas. Ryuk detuvo su camión y sin decir una palabra todos salimos. ¡Oh carajo, esto existe! ¡Es verdad!, dijo Danny mirando al resto de nosotros con una sonrisa aguda. Algunos de los edificios parecían parcialmente quemados, pero en general, la mayoría estaban en su mayoría sin manchas excepto por el avance escalofriante de la naturaleza. No habían grafitis en las paredes, ni signos obvios de daños importantes que uno esperaría de algún tipo de desastre natural. Por lo que pudimos ver, tampoco habían coches ahí. Era como si toda la jodida ciudad hubiera decidido levantarse e irse. Bueno, alguien estuvo aquí en algún momento. Panzer habló poniendo una mano en el casco podrido de una vieja tienda. Las palabras, tienda de conveniencia de rutina general, apenas eran discernibles en el letrero de roble descolorido sobre la puerta. Entonces, ¿a dónde fueron todos? ¿Y por qué la camarera estaba cubriendo su existencia? Danny respondió. Admito que yo también estaba pensando en lo mismo, pero aún no quería sonar demasiado loco. En todo caso, parecía tener miedo de siquiera discutir el tema. No lo sé, hombre, pero sé que esto no me parece que haya un Área 52, dije. Panzer y Danny se rieron. Mientras tanto, Ryuk se había aventurado más lejos de la intersección y se había detenido para echar un vistazo a algo que ya estaba en la calle. Se dio la vuelta y se encontró con mi mirada fija, haciéndome un asentimiento en la cabeza para que me uniera a él. Yo hice precisamente eso y una vez a su lado encontré lo que le había interesado. Acostado en el suelo era lo que parecía ser un viejo cartel muy desgastado, pero con las palabras todavía en su mayoría discernibles. Decía lo siguiente: centro de la ciudad de Yagabaz. ¿Yagabaz? Supongo que ese es el nombre de esta ciudad. Hablé. Ryuk asintió con la cabeza apartando su mirada hacia adelante. Oye, ¿esto le suena familiar?, pregunté, pero Ryuk solo agitó la cabeza. Al final de la cuadra, a unos 200 metros, había un edificio mucho más grande que los demás. Puertas de doble balanceo que estaban destrozadas en la entrada y abiertas, mientras el casco del edificio estaba plagado de agujeros y ventanas rotas. El edificio parecía estar en condiciones mucho peores que los demás y naturalmente eso nos llamó la atención. Panzer y Danny se unieron a nosotros y todos nos acercamos. Los agujeros en las paredes casi parecían impactos de bala, pero no podíamos estar seguros. A medida que nos acercábamos, se hizo evidente que era una especie de hospital o enfermería anticuada. El interior estaba notablemente limpio, teniendo en cuenta las condiciones exteriores.
Todavía habían escombros rotos esparcidos, pero a diferencia de la mayoría de los edificios abandonados, no habían signos de grafitis ni ocupantes ilegales anteriores. Probablemente porque nadie en su sano juicio se aventuraría tan lejos. El edificio solo tenía un pasillo principal y alrededor de media docena de habitaciones, por lo que no tardamos mucho en buscarlo. De cualquier modo, no había mucho que ver, solo archivadores y equipos médicos de un par de décadas de antigüedad. Lo interesante, en cambio, fue el alijo de medicamentos que estaban en los gabinetes, muchos de los cuales estaban fechados a principios de los 90s. Las cosas se estaban volviendo un poco más desconcertantes entonces. Ya que era evidente que lo que había pasado ahí había sucedido rápidamente, y sus residentes tenían muy poco tiempo para empacar, es decir, si siquiera lo conseguían. ¡Hey chicos, miren esto! Ryuk llamó desde el pasillo. Después de llegar a su lado, descubrimos que estaba examinando una escotilla en el suelo. Él se las arregló para abrirlo, revelando una escalera que conducía a un oscuro pasaje debajo. Nos turnamos mirando hacia abajo y vimos un estrecho corredor de tierra que se extendía en ambas direcciones durante una distancia bastante considerable. ¿Quién quiere bajar primero?, preguntó Ryuk con una sonrisa evidente detrás de su máscara. Ninguno de nosotros respondió, y en su lugar todos parecíamos inspeccionar en el silencio el pasaje debajo de nosotros. Algo me estaba molestando entonces, algo que permanecía pesado en el aire. Todavía no sé cómo explicarlo, pero mi instinto me decía que este no era un lugar en el que deberíamos estar. Ryuk finalmente respondió a su propia pregunta, bajando la escalera y empezando a descender. Un momento después aterrizó en la tierra de abajo, encendió su linterna y la apuntó hacia adelante y hacia atrás en las dos extensiones del pasaje. «Oye, ¿qué ves?», Danny preguntó. «No demasiado, solo parece un túnel. ¿Tal vez una mina vieja?». Ryuk volvió a llamar. ¿Por qué estaría una mina debajo de un hospital? Danny nos pidió echar un vistazo. No lo sé, tal vez haya sido una mala planificación. Panzer respondió. Mientras conversaban, algo se movió de repente por la ventana. Yo era el único que lo vio y no lo veía bien, pero definitivamente parecía una sombra que se alejaba mientras miraba. ¿Qué carajos fue eso? Yo lo señalé y los otros giraron rápidamente hacia la ventana. Corrí hacia ella y miré afuera con cuidado, pero no vi nada más que un campo vacío de hierba silvestre cubierta. ¿Qué fue eso?, Danny preguntó. No lo sé, acabo de ver algo allá afuera moverse, respondí. En ese momento el sol estaba muy bajo en el cielo y la oscuridad estaba invadiendo rápidamente. Los otros se sentían claramente un poco nerviosos en este punto, al igual que yo, y todos parecíamos llegar a la conclusión silenciosa de que era hora de irnos. Oigan, no deberíamos quedarnos después del anochecer, podemos volver mañana, ¿no?, Danny declaró mientras se dirigía hacia la puerta principal. Panzer luego regresó a la escotilla y gritó hacia ella. «Oye, Ryuk, vámonos, es hora de irse». Él esperó unos segundos, pero no hubo respuesta. «Ryuk, ¿me oyes?», llamó de nuevo, pero una vez más no hubo respuesta. Panzer suspiró y se arrodilló a la escotilla. «Oye, hombre, tenemos que irnos. ¿Puedes oírme o qué?». Esperó un momento, pero no escuché nada. Panzer luego nos saludó y se subió a la escotilla. A regañadientes lo seguí sabiendo que no podía dejarlo ir solo. Danny y yo pronto lo seguíamos por la escalera, encontrándonos en un túnel subterráneo un momento después.
Panzer iluminó su linterna hacia adelante y detrás de nosotros, pero no vimos nada más que un pasaje vacío. ¿A dónde diablos fue?, Panzer preguntó. «Shh. Mantén la voz baja», Danny susurró arrodillado en la tierra y señalando las huellas. «Miren, él se fue por acá». Los tres avanzamos hasta llegar a la curva en el túnel. A su alrededor vimos el hongo que pasaba hacia afuera, hacia una habitación sustancialmente más grande. Varias columnas grandes estaban de piso a techo decoradas con una arquitectura grecorromana totalmente inesperada. No soy experto en estas cosas, pero las columnas parecían haber estado más en casa en el panteón que en algún túnel enterrado en el norte de Canadá. El suelo también parecía ser un mármol rayado que no puedo imaginar que sea barato o fácil de instalar. En el otro extremo de la habitación, mi corazón se hundió cuando vi a una persona arrodillada al suelo en las sombras. «Ryuk, ¿eres tú?». La persona asintió con la cabeza, confirmando que era Ryuk. Puse un dedo en la boca en su máscara y nos hizo un gesto. «Oye, ¿qué pasa?», pregunté. Pero él señaló silenciosamente el pasaje frente a nosotros. Mi corazón saltó un latido mientras miraba fijamente el insondable túnel oscuro delante de nosotros, pero por supuesto no vi nada. Detrás de nosotros, Panzer y Danny entraron en el centro de la cámara y miraron a su alrededor, claramente tan desconcertados como yo. Ellos se extendieron por la habitación para inspeccionar el área, mientras Ryuk y yo continuábamos mirando fijamente. Yo le pregunté a Ryuk sobre lo que vio y solo dijo que pensaba haber visto a alguien, pero no dio más detalles. «Hola chicos, miren esto», Danny susurró. Me di la vuelta para verlo de pie frente a un gran mural en la pared. A medida que me acercaba, vi todo tipo de líneas garabateando y símbolos grabados en la pared. Todo tenía probablemente 5 metros de ancho y 3 de alto. Todo el retrato se extendió casi como una telaraña masiva, pero no podía decir lo que estaba mirando. «¡Es un mapa!», Danny declaró. No pensé que fuera probable a primera vista, pero mientras continuaba mirando me di cuenta de que podría estar en algo grande. Sin embargo, esa teoría tuvo algunas implicaciones desconcertantes. Danny luego levantó una mano y señaló un punto en la parte inferior izquierda. «Aquí es donde entramos. Estos símbolos deben ser entradas o salidas». El lugar que señaló tenía un símbolo rectangular con una línea en el centro y espié a docenas de otros alrededor del mural. Rastreé la ruta que habíamos recorrido para llegar ahí y parecía coincidir. No habíamos viajado mucho, pero si eso era en realidad un mapa y estaba en cualquier forma de escalar, entonces todo el sistema era absolutamente colosal. La pequeña área que habíamos atravesado apenas se registró en comparación con todo y su totalidad debió haber compuesto docenas y docenas de kilómetros de túneles. ¿Quién en su sano juicio construiría algo así? ¿Cómo y por qué lo hizo? También había una gran variedad de otros símbolos ahí, pero sin un índice de mapa teníamos un poco de contexto en cuanto a lo que presentaban. Hacia el centro superior del mapa había un gran espacio abierto con un símbolo único dentro. Era casi como si todos los demás caminos condujeran hacia él. Lo que por supuesto lo convirtió en una vista interesante. Desafortunadamente, probablemente fueron varios kilómetros de túneles para llegar hasta ahí. ¿Qué diablos es este lugar?, Panzer preguntó, pero creo que fue más retórico que nada. Había un olor extraño en el aire, pero no pude localizarlo. Esta no era mi primera aventura en la exploración urbana, pero esta vez me sentí diferente. Algo sobre el lugar era profundamente inquietante, y aunque intenté descartarlo mientras mis nervios lo hacían, la sensación no se disipaba. «¡Oh, carajo!», Ryuk proclamó de repente en un susurro.
Me di la vuelta y lo vi alejarse lentamente del pasaje. Estaba a punto de preguntar qué era cuando lo vi y mi corazón se detuvo. Delante de él en el pasillo estaba la silueta de alguien oscurecido en la sombra. El aire parecía drenarse de la habitación en un instante, al igual que el aliento de mis pulmones. La persona en el túnel antes que nosotros permaneció inmóvil y en silencio. Ryuk había encendido su linterna que brillaba contra el suelo. Con una mano temblando comenzó a levantarla hacia la persona en el túnel. Yo dije una oración silenciosa con la esperanza de que fuera simplemente un vagabundo enojado, pero no podría haberme equivocado más en la vida. Su cara estaba demacrada con ojos relucientes que reflejaban la luz de la linterna como lo haría un animal. Los dientes dentados en una sobremordida sobresalieron de los labios agrietados, y una lengua estrecha parecía oler el aire como una serpiente. En el momento en que la luz tocó sus ojos, dejó salir este horrible lamento. Nosotros corrimos sin pensarlo 2 veces. En solo unos segundos llegamos a la escotilla y comenzamos a subir rápidamente. Miré hacia atrás, pero no había nadie persiguiéndonos. Ryuk cerró la escotilla detrás de nosotros y todos respiramos un pequeño suspiro de alivio. En los momentos más breves sentí que estábamos a salvo, pero esa noción no duró bastante tiempo. «Hay algo allá afuera, ¿lo ven?». Danny habló de repente, señalando la ventana rota en el otro extremo del edificio. Por supuesto, los árboles estaban bulliciosos y claramente algo se estaba moviendo dentro de ellos. No nos atrevimos a quedarnos a ver qué era e inmediatamente hicimos una carrera loca hacia la camioneta de Ryuk. Mientras nos liábamos adentro, vi formas y siluetas emergiendo desde lo más profundo del bosque, pero permaneciendo lo suficientemente lejos como para no poder echarles un vistazo claro. Mientras los faros pasaban por encima de ellos, vi varios pares de ojos brillantes mirando hacia nosotros. Eran humanoides en apariencia, pero decididamente no humanos. Afortunadamente lo logramos sin incidentes y en poco tiempo volvimos a la carretera principal y nos dirigimos a toda velocidad hacia Thompson. Volvimos bastante rápido en comparación con el viaje y pasamos casi todo el viaje discutiendo de lo que habíamos presenciado allá afuera. Ryuk se quedó bastante callado y para cuando me di cuenta de que en realidad habíamos pasado por delante de Thompson, ya estábamos bastante lejos. Yo le pregunté a Ryuk por qué nos había detenido y su respuesta no fue en absoluto lo que esperaba. «Ellos, sean lo que sean, nos están siguiendo ahora». Sus palabras reverberaron a través del camión como un trueno lento. La Suburban detrás de nosotros salió de un camino oscuro poco después de que saliéramos de esa ciudad abandonada, dijo, y los 3 observamos en silencio y él volvió a hablar. «No miren atrás». Luego eché un vistazo al medidor de gas y me di cuenta de que nos estábamos quedando sin gasolina. Afortunadamente había una gasolinera no muy lejos de aquí, pero por supuesto la principal preocupación eran nuestros perseguidores. Poco después, Ryuk se alejó de la autopista y se aseguró de que los faros detrás de nosotros se reflejaran adelante, así que apagó los de nosotros y ellos siguieron el camino. Ryuk se detuvo en la gasolinera con la luz brillante y siguió la Suburban negra con ventanas tintadas tirando hacia el lado opuesto de la bomba. Ryuk salió y yo salí con él. Mi corazón palpitaba como loco, pero parte de mí ni siquiera estaba seguro de que esta Suburban nos estuviera siguiendo. Sin embargo, estábamos todos sentados como patos y nadie a nuestro alrededor aparte de un solo asistente de estación en su cabina. Ryuk se acercó a la bomba, deslizó su tarjeta y recuperó la boquilla mientras deslizaba en la ranura de gas. Tan pronto como el gas comenzó a bombear, se abrió la puerta del lado del conductor de la Suburban.
De ella salió un hombre alto con la cabeza calva, con un abrigo negro de gamuza. Yo tomé mi mano derecha detrás de mi espalda, agarré la daga que tenía en mi cinturón, pero sabía que si el hombre tenía un arma, probablemente no habría mucha diferencia. El hombre rodeó casualmente la parte delantera de su camión y se detuvo frente a Ryuk, que miró hacia atrás desafiadamente. Algo sobre su presencia era profundamente premonitoria, como si fuera un simple hombre para algún culto o grupo nefasto. Con lo que habíamos visto antes, esto no parecía estar fuera del ámbito de las posibilidades. Sus ojos me enviaron escalofríos por la columna vertebral, como si no hubiera nada humano detrás de su mirada. Los dos permanecimos en silencio, estancados en una mirada. ¿Puedo ayudarte? Ryuk finalmente rompió el silencio, pero el hombre no dijo nada. Su expresión inalterada y su postura sin cambios quedó intacta. Afortunadamente, la boquilla de gas hizo clic detrás de nosotros. Ryuk se giró y la quitó, abriendo la puerta del lado del conductor, y volvió a entrar. El hombre calvo luego desvió su mirada hacia mí y sonrió. «Oye, muchacho, conduce con cuidado». Con esa simple frase se giró y volvió a su vehículo. Las ventanas estaban muy teñidas, pero con la forma en la que la sombra doblaba en el lado del pasajero era evidente que alguien más estaba con él. Ryuk luego bajó mi ventana. «Oye, apresúrate y vámonos». Ellos no nos siguieron más, pero la breve interacción nos dejó una huella, una cicatriz. Los cuatro lo discutimos todo el camino de vuelta, llegando al consenso de que eran agentes del gobierno o miembros del culto. Yo me estremezco cuando pienso en esas cosas en esa ciudad, pero claramente alguien ha hecho todo lo posible para ocultarse. Publicar esta información para empezar no es una gran idea, lo sé, pero yo tenía que hacer algo. Todo esto sucedió hace una semana y una vez que Ryuk nos dejó no lo he visto desde entonces. Nadie ha oído hablar de él. Su teléfono está desactivado y no ha estado en ninguno de los lugares en línea que normalmente frecuenta. Se le ha notificado a la policía, pero no hay mucho que hacer por ellos. Al parecer, ni siquiera regresó a casa la noche después de que volvimos. Espero que estés bien, Ryuk. Si estás escuchando esto, ponte en contacto conmigo. Pero hasta ahora no he podido contactar ninguna información sobre la ciudad de Yakapas. Si alguien sabe algo al respecto, no dude en compartirlo. Pero mientras tanto, solo espero que quien quiera que trabaje para ese calvo no decida venir a buscarnos. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are Repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.